Nuevo bloque de noticias, 9 y 10 de la mañana. Fueron negociaciones contrarreloj que tuvo en vilo a todo el mundo. Estados Unidos ahora permite emitir deuda y de este modo evitó el default. ¿Evitó lo peor o todavía la incertidumbre es enorme, Raúl? ¿Y qué te parece? Se lo preguntamos a un especialista, un invitado que tenemos con nosotros hoy, es Julio Gambina, Julio? Economista, profesor de la Universidad de Rosario, autor de diversos trabajos y de un blog muy interesante, te digo, para seguirlo con comentarios sobre estos temas. La pregunta que le traduciría a Julio es un poco... leíamos ayer, repasamos un artículo de Paul Krugman en el New York Times donde decía que Obama se rindió ante el reclamo de los republicanos. ¿Se rindió o no dio batalla? Porque en realidad parecería que había un consenso previo entre republicanos y demócratas de que el ajuste había que hacerlo. Ahora después la discusión era qué tipo de ajuste se iba a hacer y cómo hacerlo, ¿no? Bueno, y todavía está en discusión qué tipo de ajuste se va a hacer, porque hay una comisión bicameral que tiene que ir definiendo con letra fina qué es lo que se va a recortar. Hay dos tipos de gastos que hay que recortar en Estados Unidos o que van a recortar. Uno es el gasto social y el otro es el gasto militar. Algo así como que el gasto militar duplica al gasto social. Y una buena pregunta para hacernos es cuál es el gasto que se va a restringir. Incluso como hipótesis que se están viendo, la pregunta es si Estados Unidos puede hoy desarrollar su economía y su dominación mundial sin el gasto militar, que es un gasto gigantesco. Cuando vos pensás en el déficit fiscal de Estados Unidos, básicamente tiene que ver con mantener su estrategia político-militar en el plano mundial. Justamente te iba a preguntar en relación a esto, si esto hay que leerlo también como una instancia en un inicio de cuestionamiento de la hegemonía mundial de Estados Unidos, porque uno ve este tema de la deuda, ve el tema del dólar, que ya no es la moneda fuerte que era, agregás ahora el tema del gasto militar y los condicionantes que empieza a tener el gasto militar y la intervención de Estados Unidos en el resto del mundo. En ese proceso, ¿cómo habría que verlo? Yo creo que está cuestionada la dominación mundial de Estados Unidos. Yo no diría tanto la hegemonía, porque la hegemonía se define en el poderío militar. No hay un solo país del mundo que esté en condiciones de competir con la potencia militar de Estados Unidos. A ver, Estados Unidos, la segunda potencia militar, que es Inglaterra, apenas invierte el 10% de lo que invierte Estados Unidos. Y es Inglaterra, la segunda potencia. Estados Unidos es el presupuesto militar más importante a nivel mundial. Y ese presupuesto militar y esa fuerza militar le permite el poderío económico. Digamos que el dólar está debilitado, sí, pero el euro, que es la moneda de competencia, también está debilitado. El yen, que apareció como moneda de competencia en la década del 90, con la tremenda recesión japonesa, también se vino atrás. Ahora empieza a hablarse del yuan, moneda china, que quiere intervenir en la escena internacional. ¿Tiene papeles de deuda de Estados Unidos? Muchísimo. Es el principal tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos, 1.2 billones de dólares, una cifra gigantesca. Pero bueno, ahí está la discusión. China puede ser una potencia en crecimiento, pero gran parte del crecimiento chino tiene que ver con las inversiones estadounidenses. Entonces ahí hay como una sociedad. Yo no veo que haya una pérdida de la hegemonía estadounidense, sí hay disputa de la dominación y eso es lo que es la crisis. Cuando uno piensa en la crisis del 30, ahí hubo un cambio de dominación a escala mundial. Digamos, fue el fin de la dominación inglesa y el comienzo de la dominación estadounidense. La curiosidad es enorme, la gente pregunta qué va a pasar a futuro, si históricamente siempre Estados Unidos financió su déficit fronteras afuera. Así es. Ahora con un ajuste hacia adentro, ¿qué va a pasar en el resto del mundo? Yo creo que malas noticias, porque un país imperialista, hasta por definición, lo que va a hacer en algún momento es transferir el costo de su ajuste al exterior. La pregunta es cómo lo hace, cuándo lo hace, pero no tengamos ninguna duda que no alcanza con el ajuste interior de Estados Unidos y que lo transfiere. Y de hecho, cuando se habla de guerra monetaria, de un conflicto mundial entre las monedas, son las políticas económicas de los países los que están confrontando. Los países europeos por un lado,
Estados Unidos por el otro, cada quien intentando posicionar a sus empresas en el sistema mundial. Ahora, uno podría leer este ajuste que está aplicando Estados Unidos, que discute ahora, como, bueno, están buscando cómo se pagan los platos rotos de la crisis. Pero, mientras tanto, ¿no se siguen rompiendo platos? Es Muchísimos. Decir, ¿la crisis no sigue vigente y provocando no se han resuelto los temas de fondo. Incluso hay temas estructurales, no son temas de la coyuntura. Estados Unidos viene con un déficit comercial desde la década del 70. Es decir, Estados Unidos es un país que compra más de lo que vende. Entre otras cosas, petróleo. Es un país deficitario en el insumo petrolero. Y eso es clave para el funcionamiento de la economía capitalista mundial, pero sobre todo estadounidense. Pensemos en el automotor como el emblema de la economía capitalista mundial y especialmente de Estados Unidos. Ese déficit comercial al que se le potencia el déficit fiscal, hay que pensar que el déficit es de 1.8 billones de dólares. Es una cifra gigantesca. Sí, casi cuesta imaginarla. Absolutamente. Y esta deuda es como que resuelve los temas por 2 años. Ahora, la crisis ya lleva 5 años. Pues la crisis empezó en el 2007. Sí. Nos anunciaron con un paquete de salvataje en el 2008, sí. El gobierno Bush... La burbuja inmobiliaria... Saltó todo eso, 2007-2008. Gran recesión en el 2009. No alcanzó el salvataje de Bush, no alcanzó el salvataje de Obama. Hay una intervención gigantesca de los estados capitalistas más importantes del mundo y la crisis no se detiene. Días pasados asumió Ollanta Humala la presidencia de Perú y hubo una reunión extraordinaria de los presidentes de UNASUR. Y dijeron, ¿no? Hay que generar ideas para enfrentar esta situación. ¿Es así como uno podría preservarse de esta crisis norteamericana? Es así, y yo creo que están como crítica, que se está trazado en tomar medidas. Digamos, un tema sería que no es una crisis estadounidense, es una crisis de la economía mundial, que tiene epicentro en el país líder, en el país que decide, en el país que define. Pero los países deberían tomar, los de UNASUR, los de América Latina deberían tomar algunas iniciativas. Ejemplo, que le hemos dicho varias veces en esta mesa, la decisión del Banco del Sur era y es una buena idea. Y eso evidentemente está demorado. Y está demorado porque en la crisis de la economía mundial los países deciden nacionalmente. Y eso es lo que ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos ha resuelto entre comillas, nacionalmente un problema que implica la economía global. Europa también mira con corta mirada y analiza la situación griega desde lo nacional. Lo de Brasil también es una respuesta nacional. Así es, el paquete de estímulo que ayer lanzó. ¿Qué importancia tiene este paquete? Tiene varias visiones, depende de quién lo mire. Si lo miran los industriales brasileños, lo miran con gran satisfacción. Vos pensás que estamos hablando de 16.000 millones de dólares en 2 años de incentivos a la industria. Ahora, mirados desde los trabajadores brasileños hay una preocupación. Por ejemplo, dicen, parte del financiamiento es la disminución de los aportes patronales para el régimen previsional. Y uno dice, bueno, el Estado dice, pero no se preocupen, vamos a compensar con recursos públicos. Ahora, miremoslo desde la Argentina. En la década del 90 se redujeron los aportes patronales, ha habido cambios de política económica, se discute cambios en el modelo y sin embargo los aportes patronales fueron reducidos. Para quedarse un rato largo conversando. Un rato largo, pero no nos da el tiempo. Julio, un placer como siempre. Gracias por la invitación. El economista Julio Gambina aquí en los estudios de la televisión pública.